Bueno, buenas tardes. Para el producto integrador de aprendizaje de esta materia de temas selectos de física, hemos escogido el tema de la etapa número 3, que es la electricidad. Y el equipo pues está conformado por Valeria Gutiérrez García, Valeria Montserrat Martínez Moreno, su servidora Grecia Vigil Ponce Muñiz, Mónica Yasmín Puente Pérez y Jesús Alexis Sánchez Acevedo. Eh, el experimento que seleccionamos para realizar este PIA es acerca del magnetismo. Los materiales que utilizamos aquí es un imán, tres tachuelas. Puede ser cuáles sean las tachuelas, puede ser una, dos o tres o cuatro o hasta cinco incluso. También hilo, uno que esté resistente pero que sea ligero. Y alguna base para colocar las tachuelas con el hilo y el imán, para también colocar el imán. Paso uno, tachuelas e hilo. En este primer paso amarras con hilo las tachuelas por el lado del plano de que está. O sea, por ejemplo, como dicen, que hay que amarrarlas y luego, vamos al paso 2 y en las bases vas a lo que es pegar las tachuelas en un sentido que puedas, ¿cómo te puedo decir? Amarrarlas o simplemente pegarlas con cinta. Donde dice aquí dice bases, en este segundo paso amarraduras el hilo de cada tachuela a los objetos que usarás de base, así como ya lo expliqué. Paso 3, base del imán. En este tercer paso fijarás muy bien el imán en la base que previamente seleccionaste para este. Recuerda, recuerda que esta debe ser de un tamaño proporcional al imán. Puede ser como, por ejemplo, yo en el video que yo subí, bueno, que yo hice, utilicé lo que es una base, que es una memoria. Pueden utilizar una base de una tapa o algo así, solo para sostener el imán, para que esté en una cierta posición que pueda conectar con las tachuelas. Paso 4, montar el experimento. Para finalizar deberás de colocar el imán en el centro y alrededor de este deberás de colocar las tachuelas con su base a una distancia en la que la punta de la tachuela no toque el imán. Aproximadamente 1 centímetro de distancia y el hilo quede bien estirado. Así como está representado aquí, es como ya les dije en los demás pasos, es amarrar las tachuelas, pegarlas y luego poner la base del imán en el mero centro. Y así quedaría el tipo de experimento que hicimos nosotros. Y esta siguiente pregunta es: ¿por qué las tachuelas se mantienen de manera estática en el aire sin caerse y sin tocar el imán? Esto es posible a que entre el imán y las tachuelas existe un campo magnético que hace que se atraigan. Sin embargo, como los dos objetos liberan electrones, es decir, cargas negativas, estos hacen que no logren juntarse del todo. Ley de Coulomb, magnetismo. Ley basada para el experimento. La ley de Coulomb para el magnetismo es experimental y cuantitativa, es decir, que nos ayuda a estimar la magnitud de la fuerza entre dos polos magnéticos independientes y puntuales. Esta ley establece que la fuerza entre dichos polos en el vacío es directamente proporcional al producto de las magnitudes de las masas magnéticas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que las separa. La causa de que dos polos magnéticos se atraigan o rechacen cuando se acercan sin tocarse es parecida a la del campo gravitacional que nos mantiene sobre la superficie de la Tierra y más propiamente parecida a la fuerza entre cargas eléctricas. El campo magnético es el espacio que rodea una masa magnética. El espacio que rodea a esta masa magnética, como el que rodea una masa gravitacional o una carga eléctrica, posee un espectro que en este caso se denomina como espectro magnético. Las características de este espectro magnético son que está compuesto de líneas imaginarias continuas y cerradas. Las líneas de inducción se acumulan en la cercanía de los polos, donde la mayoría
donde es mayor la densidad. Las líneas de inducción teóricamente salen del polo norte y entran al polo sur, cerrando internamente el círculo de sur a norte. Para cada punto del campo hay un vector inducción magnética B tangente a la línea de inducción que pasa por el punto. Las líneas de inducción no se cruzan y la inducción magnética en el campo es proporcional a la densidad de las líneas en una región. ¿Cuándo utilizamos la ley de Coulomb? La ley de Coulomb, pues generalmente es utilizada en el uso de las pilas que se utilizan de manera común en los aparatos electrónicos, ya sea como en los radios, en las grabadoras y en las televisiones. También es utilizado en la vida diaria cuando tratamos de poner un imán en algún lugar y por más que intentamos hacerlo, o sea, no se puede. Esto es porque este fenómeno se da porque este lugar tiene la misma carga que el imán y el lado por el que queremos pegarlo y solo cuando pongamos el imán del lado contrario habrá un contacto. Algunos ejemplos es cuando intentamos manipular una bolsa de polietileno. Se desprenden trocitos que en la fabricación pues no se lo quitaron adecuadamente. Entonces debes de luchar bastante para quitarle un trozo que se te pegó. Esto se debe a que en alguna medida todos estamos cargados por la fricción de nuestra ropa, del aire, etc. Estas cargas son opuestas a las del plástico y es por esto que es atraído hacia nosotros y es por eso que se nos pega. También cuando se frota una regla de plástico contra la ropa, se observa cómo trae pedacitos de papel colocados sobre la mesa. Y por último, también cuando se colocan los globos inflados y se frotan, también podemos observar la acción de la fuerza coulombiana. Preguntas y respuestas sobre el magnetismo. 1. ¿Qué es el magnetismo? Se le llama magnetismo a la propiedad que muestran determinadas sustancias de atraer a otras sustancias, tales como trozos de hierro. 2. ¿De qué manera se orienta un imán? Por medio de un dispositivo llamado brújula. 3. ¿Cuál es la función de los polos magnéticos? Concentrar su actividad magnética en los puntos ubicados de sus extremos. 4. Siempre tiene dos polos opuestos, polo norte y un polo sur, que son los imanes. 5. ¿Cuál es la ley fundamental del magnetismo? Los polos iguales se repelen y los polos opuestos se atraen. 6. Las limaduras de hierro, ¿qué es lo que muestran? Nos enseñan los polos magnéticos del imán. 7. ¿Qué demostró Hans Christian Ørsted? Que las corrientes eléctricas producen campos magnéticos. 8. ¿Qué pasa si intentas partir un imán por la mitad en forma de barra con el fin de separar los polos? Se consigue tener dos imanes más pequeños, cada uno con sus polos norte y polo sur. 9. ¿Cómo puedo saber cuál es el polo norte de un imán? El polo norte de un imán es el polo, siempre que el imán pueda girarse, que señala hacia el norte. 10. ¿Qué es un campo magnético? Es un conjunto de líneas de fuerza magnética orientadas de tal forma que salen del polo norte del imán y se dirigen hacia el polo sur, dentro del imán. Esta línea de campo magnético se dirige del polo sur hacia el polo norte con la característica de que las líneas son lazos cerrados y no se cruzan. Muchas gracias por su atención.